Hay descubrimientos que cambian tu vida en un instante. Y luego hay descubrimientos tan absurdos, tan imposiblemente bizarros, que tu cerebro se niega a procesarlos. Me llamo Miguel Herrera, tengo 40 años y acabo de descubrir que mi esposa confesó públicamente su aventura y un plan para asesinarme en un podcast anónimo que yo escuchaba religiosamente cada mañana mientras corría. Sí, escucharon bien. Mi esposa era Esposa Anónima número 7 en mi podcast favorito de confesiones. Y yo, sin saberlo, había estado escuchando los detalles de mi propia traición durante meses. Todo comenzó de manera inocente. Soy corredor matutino en Zaragoza. Cada día, 10 kilómetros antes del trabajo. Y durante esos 10 kilómetros, escuchaba Confesiones Reales, un podcast español donde personas compartían secretos anónimamente. Infidelidades, crímenes menores, mentiras familiares. Era mi guilty pleasure, mi ventana a las vidas secretas de extraños. Había una colaboradora regular que me fascinaba particularmente, Esposa Anónima número 7. Sus confesiones eran detalladas, dramáticas, perfectamente narradas. Durante 6 meses había compartido episodios semanales sobre su aventura con su entrenador personal. Mi marido es predecible, decía su voz distorsionada electrónicamente. Mismo trabajo, misma rutina, misma vida aburrida. Mi amante es lo opuesto, espontáneo, apasionado, vivo. Yo escuchaba mientras corría, pensando, pobre idiota ese marido. Nunca, ni una sola vez, pensé que ese pobre idiota era yo. El episodio que cambió todo se publicó un martes de noviembre. Yo estaba corriendo mi ruta habitual cuando Esposa Anónima número 7 comenzó su confesión más reciente. Hoy mi marido preguntó por qué llegué tarde del gimnasio. Le dije que hubo tráfico. La verdad, mi entrenador Marcos y yo estuvimos en su coche en el estacionamiento. El gimnasio fue hace 2 horas. El sexo fue hace 20 minutos. Me detuve en medio de la acera. Gimnasio. Tráfico. Ayer. Patricia, mi esposa, había dicho exactamente eso. Tráfico horrible, cariño. Lo siento. Coincidencia. Tenía que ser coincidencia. Miles de mujeres en España van al gimnasio. Miles llegan tarde. Estaba paranoico. Continué corriendo. El episodio continuó. Mi marido es corredor. Sale cada mañana a las 6. Escucha podcasts, creo. Nunca me escucha a mí, así que escucha a extraños. Ironía. Mis piernas se detuvieron. Sangre helada corrió por mis venas. 6 de la mañana. Podcasts. Corredor. Trabajo en un hospital como enfermera. Mi marido es abogado. Ganamos bien, pero gastamos mejor. La hipoteca, los coches, las vacaciones. Estamos atrapados en deuda dorada. Y yo estoy atrapada en matrimonio sin amor. Patricia, enfermera. Yo, abogado. Hipoteca cara. Todo coincidía. Con manos temblorosas, detuve el podcast. Retrocedí al principio del episodio. Escuché nuevamente. Cada detalle era mi vida. Cada maldito detalle. Abrí la aplicación. Busqué episodios anteriores de Esposa Anónima número 7. Había más de 30. Descargué todos. Cancelé el trabajo ese día. Me encerré en mi estudio y escuché. Episodio tras episodio, mi matrimonio se desmoronaba en audio distorsionado. Patricia describiendo cómo conoció a Marcos hace 2 años. Su primer beso después de una sesión de entrenamiento. Su primera vez en su apartamento. Cada encuentro, cada mentira, cada momento íntimo narrado para miles de oyentes anónimos. Episodio 15. Hoy mi marido me dio flores. Dijo que me veía estresada. Qué considerado. No sabe que el estrés es porque estoy embarazada. De mi amante. Aborté la semana pasada mientras él pensaba que estaba en un curso de enfermería. Me levanté y vomité en el cesto de basura. Episodio 22.
Mi amante quiere que deje a mi marido. Dice que me ama, que construiremos vida juntos. Pero mi marido tiene el dinero, el apartamento, la estabilidad. Mi amante tiene abdominales y buena verga. No es suficiente para divorcio. Episodio 28. Mi marido sospecha. Me preguntó por qué he perdido peso, por qué uso ropa más ajustada. Le dije que es por el gimnasio. Técnicamente verdad. El gimnasio es donde follo a mi entrenador 3 veces por semana. Y luego, el episodio más reciente, el que acababa de escuchar. He estado pensando. Mi marido tiene un seguro de vida, 2 millones de euros. Si muriera en accidente, yo quedaría bien. Mi amante y yo podríamos estar juntos sin preocupaciones financieras. He investigado. Los accidentes de coche son sorprendentemente fáciles de orquestar. Cortes en frenos, neumáticos alterados. Solo necesito valor. Llamé a la policía desde mi coche. La detective que tomó mi llamada sonaba escéptica. Señor, ¿me está diciendo que su esposa planeó su asesinato en un podcast público? Anónimo. Pensó que era anónimo. Pero soy yo. Los detalles son mi vida. Todo coincide. ¿Tiene evidencia? Le envié links a todos los episodios. 30 archivos de audio detallando 2 años de aventura y un plan de asesinato emergente. 2 horas después, estaba en una estación de policía, auriculares puestos, mientras la detective Ramos escuchaba muestras de los episodios. Se quitó los auriculares después de 20 minutos, mirándome con mezcla de fascinación y horror. Esto es sin precedentes. Su esposa documentó evidencia de adulterio y conspiración de asesinato, todo mientras pensaba que era anónima. ¿Pueden rastrearla? ¿Probar que es ella? El podcast usa encriptación, pero déjeme contactar a la red. Mientras esperábamos, la detective me preguntó, ¿cómo no reconoció su propia vida siendo descrita? Porque nunca pensé que mi vida fuera digna del podcast. Porque asumí que mi matrimonio era aburrido pero estable. Porque fui un idiota ciego. La red de podcast inicialmente se negó a cooperar. Protegemos anonimato de nuestros contribuyentes, insistió el productor. Es nuestra política fundamental. ¿Incluso cuando planean asesinato? Preguntó la detective Ramos secamente. Eso es... Necesitamos hablar con nuestros abogados. Tomó una orden judicial. El juez, después de escuchar 3 episodios, la firmó inmediatamente. Esto no es libertad de expresión, es conspiración criminal documentada. Los registros del podcast revelaron lo obvio. Todos los episodios de Esposa Anónima número 7 fueron subidos desde la dirección IP de nuestra casa. El email de registro, patricia.herrera.temp@gmail.com. Mi esposa, tan inteligente en su traición, tan descuidada en su tecnología. Arrestaron a Patricia en el hospital donde trabajaba. Enfermeras con quienes había trabajado durante años la vieron esposada, confundidas. ¿Patricia? ¿Qué hizo? Planeó asesinar a su esposo, dijo un oficial, y lo confesó en podcast público. La historia explotó. Esposa planea asesinato, lo confiesa en podcast que marido escucha, gritaban los titulares. Era tan absurdo que personas pensaban que era broma. Fake news, imposible. Hasta que la policía publicó transcripciones. Entonces todos entendieron. Era real. Grotescamente, imposiblemente real. El interrogatorio de Patricia fue grabado. La vi en video, sentada en sala de interrogatorios, finalmente entendiendo la magnitud de su estupidez. Pensé que el podcast era seguro. Sollozó. Anónimo. Nadie sabría. ¿No consideró que su marido podría escuchar ese podcast específico? Preguntó la detective. Hay miles de podcasts, millones de oyentes. ¿Qué son las probabilidades? Aparentemente 100%. Yo nunca lo habría hecho realmente. El asesinato solo era fantasía, desahogo. Señora Herrera, hay transcripciones de usted investigando métodos de asesinato, discutiendo logística. Esto no es fantasía, es premeditación. Patricia se derrumbó completamente. Marcos, el entrenador, fue arrestado como cómplice potencial.
Juró que no sabía nada sobre plan de asesinato. Patricia hablaba de dejar a su esposo, admitió, pero nunca mencionó matarlo. Juro que no sabía. Investigación de su teléfono mostró que Patricia le había enviado mensajes. ¿Y si hubiera manera de estar juntos sin divorcio complicado? Él había respondido, ¿qué quieres decir? Ella, solo pensando en opciones. Eso no es conspiración, argumentó su abogado. Eso es conversación vaga, combinado con 30 episodios de podcast detallando planes de asesinato, contestó el fiscal. Se convierte en muy específico. El juicio fue circo mediático. Sala de corte llena de reporteros, curiosos y, extrañamente, fans del podcast. Confesiones Reales había ganado millones de nuevos oyentes gracias al escándalo. Es el caso más surrealista de mi carrera, admitió el juez durante audiencia preliminar. La acusada documentó sus crímenes voluntariamente, públicamente, mientras su víctima potencial escuchaba sin saber. Durante el juicio, el fiscal reprodujo episodios seleccionados del podcast. 30 personas en la sala con auriculares, escuchando a Patricia describir su aventura y fantasías de asesinato. Su voz distorsionada llenando la corte como fantasma acusador. Patricia intentó argumentar que los episodios eran ficción creativa. ¿Ficción? El fiscal alzó transcripciones. Aquí describe el gimnasio específico donde trabaja su amante. Aquí menciona el modelo de coche de su esposo. Aquí detalla la fecha exacta de una pelea marital que su esposo confirmó ocurrió. ¿Todo ficción coincidentemente precisa? No tenía respuesta. El jurado deliberó 4 horas. Veredicto. Culpable de conspiración de asesinato, adulterio documentado, técnicamente no crimen, pero considerado en sentencia. Y fraude. Había usado dinero marital para pagar Marcos, quien ahora admitía cobrar por servicios adicionales. Sentencia. 8 años de prisión. Su crimen fue único, dijo el juez durante sentencia. Conspiró públicamente, pensando que anonimato la protegía. No lo hizo, y su propia voz es ahora evidencia más condenatoria. Patricia lloró durante toda la sentencia. Marcos recibió 3 años por complicidad y extorsión sexual. ¿Y yo? Yo me quedé con 30 episodios de podcast detallando cómo mi esposa me engañó, me despreció y planeó matarme. Todo mientras yo corría cada mañana, ajeno, escuchando mi propia destrucción. Los meses después del juicio fueron surreales. Confesiones Reales canceló su función de anonimato. Claramente necesitamos repensar protocolos, anunciaron los productores. Otros podcasts de confesión siguieron. La industria entera cambió debido al caso de Patricia. Me convertí en involuntaria celebridad. El hombre del podcast, me llamaban. Apariciones en programas de noticias, entrevistas, solicitudes constantes de contar mi historia. Un productor de podcast me ofreció mi propio show. De víctima a presentador, dijo. Sería perfecto. Rechacé. Ya había suficiente de mi vida en audio público. Pero sí hice una cosa. 6 meses post-juicio, asistí a una convención de podcasting, panel sobre ética en confesiones anónimas. Me pidieron hablar. Subí al escenario, miré a la audiencia de productores y presentadores. Mi nombre es Miguel Herrera. Tal vez me recuerden como el esposo de esposa anónima número 7. Durante 6 meses, escuché a mi esposa confesar su aventura. Durante semanas, escuché planear mi asesinato. Todo en podcast que ustedes produjeron, distribuyeron, monetizaron. La sala estaba en silencio absoluto. Anonimato no es inmunidad. Confesión no es terapia. Y cuando construyen plataformas para que personas descarguen sus peores secretos sin consecuencia, eventualmente alguien confesará un crimen. Lo hice testigo de eso. Casi fui víctima de eso. Aplausos incómodos, pero el mensaje fue recibido. Un año posjuicio, finalmente volví a correr por las mañanas. Sin podcast esta vez. Solo silencio, mi respiración, el sonido de mis pies en el pavimento. Una mañana, pasé por el gimnasio donde Patricia y Marcos se habían conocido. Nuevo entrenador ahora, nuevo letrero.
La vida continuaba. Patricia me escribió desde prisión. Carta larga, disculpa elaborada. Nunca pensé que me descubrirían. El podcast era mi escape, mi manera de procesar lo que hacía. Se volvió adicción. Cada semana tenía que confesar más, ir más lejos. Y cuando comencé a hablar sobre hacerte daño, era solo fantasía dramática para los oyentes. Pero las palabras tienen poder. Mientras más las decía, más reales se volvían. No sé si realmente lo habría hecho, pero el hecho de que consideré, de que planifiqué, me horroriza. Lo siento, Miguel, por todo. No respondí. ¿Qué podía decir? ¿Gracias por no asesinarme eventualmente? Aprecio que tu plan de asesinato fuera solo mayormente fantasía. Algunas disculpas son demasiado tarde y demasiado absurdas para aceptar. 2 años después, conocí a alguien nuevo, Carmen, bibliotecaria que nunca había escuchado podcast en su vida. Prefiero el silencio, dijo en nuestra primera cita. O música, pero voces de extraños hablando sobre sus vidas, no, gracias. Eres mi alma gemela, bromeé. Le conté mi historia en nuestra 5ª cita. Necesitaba que supiera antes de que lo descubriera por Google. Escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, se quedó callada largo rato. Eso es literalmente la historia más absurda que he escuchado. Y trabajo en biblioteca. Leo todo. ¿Demasiado absurdo para continuar saliendo conmigo? ¿Estás bromeando? Sobreviviste a un plan de asesinato descubierto a través de podcast. Eres la persona más interesante que he conocido. Pausó. Aunque tal vez evitemos podcast de confesiones en nuestro futuro juntos. Trato hecho. 3 años post-juicio, Confesiones Reales cerró completamente. Escándalos de responsabilidad, demandas, reputación destruida. Otros podcasts de confesión implementaron verificación estricta, moderación de contenido, advertencias legales. Mi caso cambió toda una industria. No estoy seguro si estar orgulloso o avergonzado. Patricia será liberada en 5 años. Ya no me importa. Esa parte de mi vida terminó cuando escuché su voz distorsionada planeando mi muerte, mientras corría inocentemente. Ahora corro en silencio, o con música clásica, nada con palabras, nada que pueda sorprenderme con revelaciones no deseadas. 4 años después, Carmen y yo nos casamos. Ceremonia pequeña, sin drama. La novia y el novio que nadie intentaba matar. Durante los votos, ella improvisó. Prometo nunca confesar públicamente nada sobre nuestro matrimonio, ni en podcast, ni en blog, ni en ninguna plataforma digital. Solo entre nosotros. La congregación rió. Yo lloré. Lágrimas de alivio. Porque después de vivir como personaje no sabido en podcast de confesiones, finalmente tenía relación que era privada, real, mía, sin audiencia, sin confesiones. Solo 2 personas que eligieron ser honestas entre sí directamente, no a través de micrófono para miles de extraños. 5 años post-descubrimiento, regresé al parque donde había detenido mi carrera aquel martes de noviembre. Lugar exacto donde escuché a Esposa Anónima número 7 describir nuestro matrimonio. Me paré allí, recordando el shock, el horror, la irrealidad de ese momento. Y luego continué corriendo, porque eso es lo que hacemos después de trauma. Seguimos moviéndonos. Patricia vive con su confesión pública y sus consecuencias. Marcos perdió su carrera y reputación. El podcast cerró. Yo gané algo inesperado. Apreciación por el silencio, por conversaciones privadas, por secretos compartidos solo con persona correcta en momento correcto. Porque resulta que no todo necesita ser confesado, no todo necesita audiencia.